Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninosca Pérez Castellón y Yanisette Rivero. Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninosca. Buenos días, Cuba y Yanisette. Aquí estamos Aquí estamos de nuevo en este programa El Futuro es Ya, hablando del presente, pero con el futuro en mente. En mente. Bueno, hablando del futuro, el presi de Cuba, puesto a dedo, que él dice que lo eligieron, yo no sé qué descarado. Yo no sé quién lo eligió, pero dice, Díaz-Canel tuvo una entrevista con la cadena NBC. No la ponen en su totalidad hasta el domingo, pero he podido ver algunos fragmentos. Bueno, imagínate que hasta citó el himno nacional, morir por la patria es vivir. Bueno, lo interesante es que una vez más sale el fantasma de que le están diciendo de que si él estaría dispuesto a renunciar. La cara, no te quiero contar, entonces revirtió la pregunta. ¿Usted le haría esa pregunta al presidente Bush? Aquí uno le puede, al presidente Trump, aquí usted le puede preguntar lo que le dé la gana al que usted esté entrevistando. Exactamente. Yo aquí creo no que, te viene a buscar la seguridad del Estado. Aparte que es lógico que esta entrevista fue pautada por el mismo régimen. Por supuesto. Para continuar con la campaña de desinformación que tienen sobre la realidad cubana, que le achacan la culpa a las medidas de Estados Unidos que son tan recientes que eso no tiene sentido. En Cuba los apagones están hace ya años. La falta de agua, años. La situación se ha ido deteriorando, por supuesto, porque no hay resolución de los problemas. Hay un fragmento, no sé por qué no lo vi en su totalidad, pero hay una parte como que él le dice, él le está diciendo, bueno, la soberanía de nosotros no se determina así, únicamente que el pueblo me lo pidiera. Y la pregunta es, ¿y cómo te lo va a pedir el pueblo si cuando piden libertad se los llevan presos? Asimismo, ¿cómo es posible que personas por nada más poner un cartel que diga hasta cuándo se los lleven presos, que los condenen a años de prisión? De todos modos, esto se une a los ya mensajes que le han mandado subliminales o no tan subliminales. Sandro Castro diciendo que le ha hecho un mal trabajo. En CNN eso no pasó por gusto, es lo que tú dices, eso está pautado por el régimen. Exactamente. El análisis de Al Jazeera, que lo culpan hasta por los presos del 11J, que ya es el colmo. Es que está en cámara él mismo diciendo la orden de combate está dada, o sea que es lo que están tratando de hacer. Pero bueno, vamos a estar claros, él no fue el único que dio la orden esa. Por supuesto. Y están echándole la culpa, o sea, ya él debería estar dándose cuenta de que creo que sobra. La que yo creo que ya se dio cuenta es la primera combatiente que no aparece por ninguna parte. Sí, no ha aparecido La más. primera compañera, la combatiente ya está en Brooklyn en una celda. Y hablando de lo que es la ayuda humanitaria a Cuba y el escándalo que ha sido saber, por ejemplo, que la ayuda humanitaria de alimentos que envió México estaba siendo vendida o está siendo vendida en las tiendas de los militares. Como reportó Azteca Noticias, y nosotros tuvimos aquí con nosotros a Rodrigo Lema hace unas semanas atrás para hablarnos de este reportaje de Azteca Noticias que desnudó, puso al descubierto la realidad de lo que pasa con la ayuda humanitaria a Cuba. Y ahora, precisamente por eso, por el impacto que ha tenido ese reportaje, que es de una televisora, que es de una agencia de prensa mexicana, pues ahora parece que Cuba, el régimen, le pide a México que no se publiquen los datos sobre la ayuda humanitaria a la isla, lo cual, viéndolo desde el punto de vista de lo culpables que ellos son por hacerle eso al pueblo cubano, te das cuenta que les afectó este tipo de reportaje. Claro, pero independientemente de esto, la ayuda humanitaria que envía México la envía el pueblo mexicano. Exactamente. La que están recogiendo AMLO dinero debe de ser pública también porque están recogiendo dinero.
Entonces, yo Bueno, creo que ya pues tenemos a Rodrigo para Lema. hablar de ese tema, volvemos a tener con nosotros, y un placer tenerlo aquí, a Rodrigo Lema, el periodista que pues realizó este trabajo investigativo, que se arriesgó, que fue a Cuba y que estuvo con nosotros hace unos días atrás. Y bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, colegas. Qué gusto saludarlas. Buenos días a toda Cuba. Un placer poder compartir con ustedes y, por supuesto, sorprendidos en México, toda la prensa, todos los medios ante esta nota diplomática enviada por la dictadura cubana a México. Pero lo más sorprendente de todo esto es que México aceptó mantener en reserva, mantener este secretismo de las más de 1.300 toneladas de ayuda humanitaria y de medicamentos. Esto llama muchísimo la atención porque contradice de forma muy documentada la reciente declaración de la primera mandataria mexicana que dice que no vamos a ocultar nada, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería mexicana, en una nota oficial difundida al medio El Universal, asegura que evidentemente ha existido esta nota y que el gobierno cubano ha pedido este secreto por 5 años. Nuevamente ellos le echan la culpa a agentes de la oposición, a personas que A son... periodistas como Rodrigo. Pero en que realidad la información viene de un periodista mexicano, de un periodista investigador mexicano, de un medio que es mexicano, que es lo correcto, porque si el pueblo mexicano le está enviando ayuda humanitaria al pueblo cubano, es lógico que el pueblo mexicano pida una transparencia y pida qué está pasando con esos recursos que podrían ser destinados al pueblo de México, a las personas que necesitan en México, y se le están enviando a otro país. Entonces, ¿cómo ustedes han tomado esta nota y cómo ustedes han tomado esta decisión del gobierno mexicano de aceptar esta imposición, estos requisitos que está imponiendo el régimen? Primero, con mucha sorpresa. Este gobierno mexicano, a raíz de su partido político Morena de tinte socialista, populista, ha intentado por muchos años construir diferentes narrativas similares a las que han hecho regímenes autoritarios en Latinoamérica. Recientemente sacábamos una serie de reportajes con el título de Los dueños de la verdad, y son estos mecanismos que incluso Digital News Association evidenció con esta capacitación de periodistas, influencers, medios muy pequeños por parte de Rusia. Entonces, todo este esquema de comunicación se está plasmando también en México. Entonces, tenemos por un lado investigaciones periodísticas reales que evidencian la venta de donaciones, la vulneración de derechos humanos que está cometiendo la dictadura y cómo el partido político Morena está beneficiando a la cúpula militar cubana. Tenemos, por otro lado, otra investigación que evidencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería de México, va a guardar por 5 años este secreto humanitario, y luego sale la presidenta en su conferencia mañanera la pasada jornada asegurando que no van a ocultar nada y que no existe esa nota diplomática. Entonces, estamos viendo este choque de narrativas y este choque de diferentes contextos que están aplicando ahora en México. Lo hemos visto cómo han estado manipulando la información en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otros países de tinte socialista, pero ahora no, eso es lo que nos sorprende, eso es lo que nos sorprende aquí en México, que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma a través de esta nota diplomática, a través de un comunicado oficial, y por otro lado sale la presidenta a decir de forma muy sorprendida que es mentira, que eso nunca ha pasado. Entonces, eso es lo que nos sorprende en México, que estamos viviendo en carne propia este choque de narrativas y quién es el dueño de la verdad. Pero con la evidencia y con el periodismo estamos demostrando que ellos se están equivocando. Rodrigo, hace unos meses entró en cuestión el tema del envío de petróleo a Cuba. México estaba enviando petróleo a Cuba, Cuba estaba revendiendo o quizás se lo mandaban de gratis, ellos estaban vendiéndolo a mercados asiáticos. Cuando eso salió a la luz, quisieron tapar el asunto diciendo que ellos no iban a mostrar las facturas. Después apareció que AMLO había creado una compañía privada para este envío de combustible a Cuba,
Pero todo esto de nuevo en secreto, y estamos hablando de el erario del pueblo mexicano, un petróleo que le pertenece al pueblo mexicano, que si Cuba no lo está pagando, no tienen por qué dárselo, y mucho menos cuando lo están vendiendo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha sabido algo más de eso? Hasta el momento nada, se mantiene en un secretismo absoluto y cuando se los pregunta, se los cuestiona tanto en su gestión de Andrés Manuel López Obrador AMLO como de la actual mandataria, ellos apuntan con el dedo y acusan al enemigo público número uno, que es el periodista. Y eso está generando un caos impresionante en esta construcción de narrativas que está pasando hoy en México. Hemos tenido con esta denominada gasolina del bienestar, con estas empresas fantasmas que han creado para enviar petróleo, para enviar gasolina sin rendir cuentas y que eso está afectando, claro, a la propia economía mexicana porque no existe primero transparencia, no existe rendición de cuentas y segundo existe un favoritismo porque estas empresas están muy vinculadas a toda la cúpula de amiguismos y amigos, incluso familiares de la propia estructura del partido político Morena. Es impresionante lo que está pasando en México siguiendo esta narrativa y esta estructura y manual de estos gobiernos autoritarios, colegas. Pero fíjate que hay algo que es bien serio. Cuba estaba recibiendo petróleo de Venezuela porque estaba cuidando a un narcotraficante que inundaba a Estados Unidos de narcóticos, de fentanilo. O sea, y aparte le estaba lavando el dinero. ¿Cuál es la razón que México se lo está dando? México en aquellos momentos se negaban a mostrar las facturas, y es lo que tú dices, y esa falta de transparencia con algo que le pertenece al pueblo mexicano, no le pertenece al presidente que llega de turno. Es interesante esto y mi pregunta a Rodrigo es la siguiente. ¿Hay mecanismos en México establecidos para pedir auditoría sobre esto o para pedir transparencia en este sentido, ya que los periodistas evidentemente en México están jugando un papel importante, que es el papel que cualquier periodista debe hacer en un país libre, que es pedir transparencia al gobierno, a la gestión pública? ¿Hay algún mecanismo que exista, que los ciudadanos puedan acudir a ese mecanismo para que se vea más transparencia en referencia a esto? Hay diferentes mecanismos que cada vez están siendo mucho más limitados. Habían instituciones que defendían justamente el acceso a la información para poder tener no solamente los contratos, sino los sistemas de distribución y los sistemas de cómo se llegó a esas licitaciones. Hoy por hoy se están limitando. En este caso, el medio El Universal ha pedido una solicitud de información enviada a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con esa nota oficial se puede confirmar justamente que la dictadura cubana ha pedido estos 5 años de secretismo absoluto y mantenerlo en reserva cualquier información de la ayuda humanitaria. Esta misma situación está pasando en muchos estados donde el periodista mexicano intenta acceder a la información, pero de forma inmediata el gobierno federal asegura de que es información confidencial, es información para la seguridad nacional de México. Esto ha pasado con la propia estructura del Tren Maya, que es este tren que ha atravesado gran parte del territorio mexicano y que se han cometido muchas falencias, incluso muchos actos de corrupción. Entonces, dentro de ese cuadro que maneja el gobierno de Morena y el actual gobierno mexicano, de mantenerlo en secreto, en reserva por una cantidad determinada de años, en este caso 5 años, en el caso del Tren Maya fueron igual similar a 5 años, limita muchísimo el acceso a la información y el acceso a la transparencia. Es por eso que han surgido diferentes organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción u otras ONGs que lo que quieren específicamente es el acceso a la información y transparentar muchos actos del propio gobierno, porque están socapando justamente situaciones como esta, alimentar una dictadura y no al pueblo cubano. Pero en el mejor de los casos, que estuvieran enviando ayuda a un país que no fuese una dictadura, vamos a suponer, ¿cómo se puede verificar, cómo pueden evitar la corrupción si tú estás pidiendo que se mantenga en secreto lo que están recibiendo? Ese es el huracán perfecto,
para poder decir, la vendemos, la reenviamos, la utilizamos en la cúpula, la regalamos a nuestros amigos y el pueblo sigue pasando necesidades. Sí, pero también es una confesión vedada de que hay algo pasando con esa ayuda que ellos no quieren que se sepa. Claro. Eso Todo es esto que he dicho es lo que está pasando. Exactamente. O sea, con esta petición Cuba está implícitamente Mira, aceptando eso, creo yo. No se sé vieron las lo que imágenes diría Rodrigo. de los 3 millones de dólares que envió el gobierno americano inicialmente para los damnificados del huracán de Melissa. Las imágenes, tú ves a la persona que llegaba, había otra persona que apuntaba lo que le daban. Sí mismo, a través de Cáritas. A través de Cáritas. Se lo iban poniendo en el contenedor que le daban, que era hasta un cubo grande para el agua, todo. Todo eso iba perfectamente documentado. Esa es la manera que tú das la ayuda humanitaria. Tú no la das escondida, tú no la recibes escondida para mentir sobre lo que has recibido. Porque ahora mañana ellos se pueden virar y decirle al pueblo que no tiene que comer, ay, no nos alcanza con la ayuda humanitaria. Bueno, ¿y cómo sabemos cuánta ayuda mandaron? De todos modos, mira, un país no puede vivir de ayuda humanitaria y ellos siguen sin producir. Y a ellos se les han acabado los grandes negocios como el lavado de dinero, como el tráfico humano. Así que ellos están en serios problemas. Están en serios problemas y esto, bueno, yo creo que esto amplifica el caso. No sé cómo lo ha tomado, Rodrigo, el pueblo mexicano, estos reportajes, y si se le ha dado difusión a esta decisión del Ejecutivo en México de pues esconder por 5 años la ayuda humanitaria hacia Cuba. Sin duda, la pasada jornada ha sido una de las noticias centrales en la agenda informativa en México y en diferentes medios de comunicación, especialmente por lo ridículo que ha sido la nota diplomática de la dictadura cubana a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores igual de ridícula al medio de comunicación El Universal, que justamente dice que las autoridades cubanas han identificado que la recepción de la ayuda humanitaria ha ocasionado el surgimiento de disidentes y grupos antagónicos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que aprovechándose de la situación difunden información falsa a la población con la finalidad de azuzarla, organizarse y boicotear la distribución de las donaciones, pretendiendo incluso apropiarse indebidamente de ellas. Me ocasiona mucha risa y es muy ridículo esta nota diplomática, cómo a través de esta opacidad diplomática van a poder socapar la falta de transparencia y la venta de donaciones por parte, una vez más, de este secreto a voces que todos los cubanos lo saben y que lo hemos documentado, la venta de donaciones. Y no solo se queda ahí, colegas, dicen, han identificado como un latente riesgo la posibilidad de que la gobernabilidad, la paz pública y el Estado de Derecho se vean comprometidos, generando caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque. Eso respondió justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores al diario El Universal. Digo ridículo, colegas, porque primero, no hay gobernabilidad en Cuba, no hay paz pública, mucho peor, Estado de Derecho. Entonces estamos hablando de una diplomacia falsa. Es terrible. Es tremendo y como tú dices, o sea, es risible que exista esta... es risible que exista este tipo de comunicación diplomática pidiéndole a otro país que no sea transparente con una ayuda humanitaria que le envían. O sea, esto es como reconocer tácitamente que es un... En dos aspectos, que son corruptos. Le están pidiendo dinero, particularmente a los mexicanos, y le están llevando productos que son de ellos. Así mismo. Bueno. Así mismo. Rodrigo, realmente vamos a seguir, esta noticia la vamos a seguir. Realmente estamos muy agradecidas de que hayas estado con nosotros esta mañana, hablándole al pueblo cubano, explicándole lo que está ocurriendo con este tema que es tan crucial para el pueblo cubano en este momento y para todos los cubanos y para todos los profesionales que seguimos de cerca el tema de Cuba. Gracias, Rodrigo. A ustedes, es un placer siempre poder compartir con ustedes, el compromiso siempre de poder llevar la información real. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo Lema desde México, periodista de Azteca Noticias. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en El Futuro es Ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Ya llegó. Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones. Ya llegó. Míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir. El futuro es ya. Ya llegó. Está aquí. El futuro depende. Estamos de vuelta aquí en El Futuro Ya y le damos la bienvenida a Joe Cardona, que se une Esto es a una nosotros. especie de terapia que voy a hacer aquí con él ustedes. aquí vino a desahogarse con nosotros. Muchas veces, inclusive a veces a fines de semana yo llamo a Nino y le mando un texto por cosas Y que nos uno... desahogamos Tú también te has llamado también. Entonces yo quisiera saber, o que ustedes me explicaran, la novedad de esta cadena moribunda americana, NBC, de entrevistar al dictador cubano, a Díaz-Canel, y cómo es eso noticia para el pueblo de Cuba. Es decir, tal vez para alguien viéndolo de afuera es una novedad que el dictador hable con alguien en la prensa, porque usualmente estos dictadores no hablan con prensa. Pero bueno, nada nuevo se ha revelado en esa entrevista. ¿Y qué hay para el pueblo de Cuba? ¿Qué le ofrece Díaz-Canel en términos de información al pueblo de Cuba? Es que no es Halloween, pero esto es un asunto de muerto, porque se la dio a Newsweek también. Sí. Entonces, es el tipo de entrevista donde los dejan hablar. Lo hacía CNN con Fidel Castro, por amor a Dios. ¿Y qué resolvía eso? Nada. Díaz-Canel ha dicho tranquilamente, cuando ella le pregunta que si él está dispuesto a abandonar el cargo, él le dice, ¿usted le haría esa pregunta a Trump? ¿Quién se la mandó a hacer? ¿El Departamento de Estado? Señor, despiértese. En este país uno le pregunta al presidente de los Estados Unidos lo que le da la gana. Raúl Castro con Andrea Mecho. Sí. Andrea. Sí, señor, se hacen preguntas y hay mujeres que son periodistas. Qué novedad, ¿eh? Sí. Bueno, Barbara Walters con Fidel Castro, que fue como una campaña publicitaria para Fidel Castro en los años 70. ¿Qué dice Yanice? Yo creo que esto es parte de esa campaña que ellos están desarrollando a nivel internacional. Al pueblo cubano no le dice nada. El pueblo cubano, más del 90%, 95% de la población cubana sabe perfectamente quién es el culpable de la situación en Cuba. Esta entrevista no es para el pueblo de Cuba, es para la comunidad internacional, es para esos tontos útiles que van a La Habana a solidarizarse con caravanas, pero no se solidarizan con el pueblo de Cuba, es con la dictadura. O sea que esto es parte de eso, parte más de lo mismo, tratar de establecer esa narrativa del control. O sea, del control de la información, de mentir descaradamente, porque Díaz-Canel miente descaradamente y esta periodista se lo acepta. Hay un momento. Bueno, y cuando le hace una pregunta un poquito, él se enoja. Sí. ¿no? Se enoja. Hay una parte, porque no se ha visto en su totalidad, hasta el domingo hay que seguir el con lunes tendremos que saeta. Pero hay una parte donde él le dice, la única manera es que el pueblo me lo pidiera. Y digo, pero ¿cómo te lo va a pedir si cuando piden libertad van presos? No hay elección, en realidad no hay elecciones En realidad libres. nadie lo eligió a él, nadie votó por él. Les quiero decir a los oyentes y a ustedes, obviamente, que la cobertura hoy será de Yaima Pardo, reflejando
lo que está diciendo el pueblo de Cuba sobre esta entrevista, lo que significa para ellos Díaz-Canel. Y bueno, yo creo que ese es el ángulo importante para Radio Martí, para Martí Noticias, ¿no? Bueno, el pueblo de Cuba, la voz de esa voz que no se oye. Lo que no se oye y que no le van a dejar ver la entrevista probablemente. No. Hay un... debemos de recordar la entrevista de esta pobre niña que la fue a visitar la seguridad del Estado, que puso en Facebook que si mañana fueran las elecciones, ¿votaría usted por Díaz-Canel o Marco Rubio? Marco Rubio sacó ganó. El 95%. ganó. Y después la seguridad del Estado la fue a visitar. Sí, la fue a visitar, se acabó la encuesta. Tan sensibles los muchachos, tan sensibles los muchachos. En 3 horas, 30,000 personas le contestaron. Y es también un tema de soberanía. Ellos se llenan la boca de hablar de la soberanía del pueblo cubano. El pueblo cubano no es soberano, porque los cubanos no tienen soberanía individual para decidir su destino. Por lo tanto, no hablen más de soberanía nacional. En realidad eso es una entelequia de lo que está hablando este señor. Se la vendieron la soberanía a la antigua Unión Soviética. A ellos no les ha importado, vender ni les ha importado ser imperialistas ni aliarse con imperialistas. Por ejemplo, ahora en el tema de Rusia y Ucrania, anteriormente en Angola y en tanto, o sea, en esta historia de 67 años. No, ellos se unen al diablo si tienen que unirse para mantener el poder. Ya me siento mejor, gracias por la terapia. Yo sabía que te íbamos a dar yo sabía, cuando las oí ustedes, vi la hora, dije, no, yo voy a hacer mi terapia, así no les tengo que mandar texto después. Estén atentos a Yaima. Gracias a las dos, pero Yaima va a recalcar la voz esa que no se oye, a la cual NBC no entrevista. Que deberían de haber estado respondiendo. Se le debiera pedir textos, se le debiera pedir mensajes. Se le debiera pedir a NBC que entreviste a los opositores dentro de Cuba para corroborar. Para que vean que o a Félix Navarro, que le dieron una golpiza anoche en la prisión. Exactamente, y que está en celda de castigo. Bueno, gracias a las dos y perdonen la interrupción, pero era necesario compartir esto con la audiencia y además mi propia terapia para sentirme mejor este viernes. Ya nos sentimos mejor. Gracias todos. A las dos. Bueno, y mantengan la seguimos sintonía. informando sobre esta situación. Vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en El Futuro es Ya. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro. Ese cambio comienza en el momento que dices ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia. Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir.
El futuro es ya. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en este programa El Futuro es Ya. Mi compañera Ninosca Pérez Castellón tuvo que pues retirarse hoy temprano y pues se reincorpora con nosotros el próximo lunes. Pero ya tenemos en línea telefónica a nuestra invitada para esta parte del programa. Se trata de la doctora Daisé Zamora Fernández, graduada de la Facultad de Medicina Calixto García en La Habana, quien formó parte de la misión médica cubana enviada a Brasil en el año 2017 y tras esa experiencia decidió no regresar a Cuba y continuó su camino hacia Uruguay, donde en este momento reside, donde revalidó su título y ejerce como médico allí en ese país. Además, es miembro activo de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay. Así que, Daisé, te doy la bienvenida. Es un placer tenerte aquí en este programa. Buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Daisé, uno de los temas candentes en este momento es precisamente las misiones médicas del régimen de La Habana hacia diferentes lugares del mundo, especialmente América Latina. Acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre este tipo de prácticas, que son prácticas donde no se les respetan los derechos laborales a los profesionales de la salud, y donde se utiliza trabajo esclavo. Y esta no es la única vez que se ha tomado este tema, pero en los últimos tiempos este tema ha sido muy importante. Tú, como una doctora cubana que ha sido parte de esas misiones, ¿cuál es tu, vamos a decir, conclusión sobre lo que significó para ti en tu vida personal salir de Cuba hacia Brasil, ser parte de estas misiones y decidir no volver a tu país? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Tiene una respuesta compleja. En algún momento de mi vida, lógicamente, yo, incluso durante mi formación profesional, pensé en algún punto que realmente esas misiones eran solidarias y altruistas. Y después, más cerca de ir hacia esta misión, me di cuenta que en realidad no, era todo un negocio médico, y que en realidad para la mayoría de los médicos, para lo que era usado en la interna, ¿no? Era como puente para poder salir del país. Después ahí te das cuenta de toda la mentira, de toda la corrupción, de la injerencia médica que hay desde Cuba en los países donde quiera que manda médicos, de la injerencia política, ¿verdad? Y es bien decepcionante y el último momento de decidir quedarme y no volver a Cuba fue más difícil de todos, porque viste que después te ponen tu cartelito ahí de desertora, te vetan la entrada a Cuba y es complejo, es difícil como ser humano y también como profesional que vas con una idea vendida que no es real. Daisé, es interesante, claro, es tu decisión personal haber salido como muchos cubanos que tratan de buscar opciones de salir, de mejorar, de buscar otras vías para poder sobrevivir en un país donde no hay esperanza como es Cuba. Ahora, dentro de esas misiones, háblanos un poco del control de la seguridad del Estado, de la policía política cubana sobre los profesionales de la salud, del control de la información que salía de ahí, de los reportes, de los reportes, me imagino, de auditoría que se harían o de lo que ustedes, de los servicios que ustedes le prestaban a esas poblaciones, en el caso tuyo en Brasil. Háblanos un poco de ese control y de cómo también el tema del pago a los médicos, o sea, es un pago prácticamente miserable de tú estás ahora ejerciendo como médico en Uruguay y puedes ver la diferencia de
lo que te pagaban a ti en esa misión y lo que le pagan a un médico en cualquier parte del mundo libre. Cuéntanos un poco de esas dos cosas. Bueno, primero aclarar que la misión médica cubana en Brasil fue atípica, se podría decir. En primer lugar, porque no hubo injerencia médica, es decir, ellos no llegaron a meterse en la parte médica propiamente dicha, en temas estadísticos, en temas de cómo atendíamos a los pacientes, porque eso lo controlaba directamente el Ministerio de Salud Pública brasileño. Después, el control sobre nosotros también era una misión con otras particularidades, porque no había este férreo control, porque Brasil es muy grande, entonces había un coordinador por estado. No era tan férreo como en Venezuela, como otros compañeros que nos han contado, pero sí, por ejemplo, tenías un coordinador, tenías que avisar si te ibas a ir fuera de tu estado, si ibas a salir del estado a vacacionar o lo que fuera, tenías que avisarle al coordinador. Tus mismos compañeros te dabas cuenta que estaban pendientes de todo lo que uno hacía, dónde iba, con quién te juntabas. Había muchos momentos durante el mes en los que, por ejemplo, el coordinador visitaba el pueblo donde nosotros estábamos y había una instancia como de reunirse que quedaba firmada en actas, ¿viste? Reuniones como oficiales donde tú tenías que contar cómo iba tu vida, qué estabas haciendo, con quién te estabas reuniendo, cómo te iba en el trabajo, ¿no? Pero no había... sí era controlada, pero no tanto como la de Venezuela. Y después, el tema pago, imagínate que Brasil pagaba por cada uno de nosotros 14.000 reales y nosotros ganábamos 2.976 reales. Es decir, cada mes, por cada uno de nosotros se paga una suma de dinero y a nosotros nos daban el 20% de ese salario que en realidad estaban pagando cada mes por nosotros. Abusivo por demás. Y te hacían firmar, además, cuando ibas a salir de Cuba, que ibas a recibir ese salario también. Imagínate que sí, que claro, que nadie me quita ahora a mí esa cantidad de dinero, para nada, cada mes que voy a cobrar acá, como cubana libre en Uruguay. ¿En qué momento tú te das cuenta de que todo esto es una farsa? ¿En qué momento te das cuenta que no quieres regresar a la isla? ¿O ya tú lo sabías desde antes de salir? O sea, ¿cuándo es el momento tuyo de quiebre? De que tú no podías vivir en este tipo de situación. No, yo sí, yo supe desde el primer momento, desde que me fui, ya supe que no viraba. Pero en realidad, digamos que fue el primer año que estuve en la misión, ¿no? El primer año que yo salí y yo pude tener contacto, era vivir en un mundo completamente diferente al nuestro, porque Cuba no es la realidad. Cuando tú sales de Cuba te das cuenta de lo que es el mundo real, el mundo libre, de lo que es una medicina además completamente diferente a la nuestra. Entonces yo me había ido con la idea ya de no volver a Cuba cuando terminara la misión, pero cuando salí ese primer año yo decido, me doy cuenta, aseguro que en mi mente, ¿no?, que yo no me iba a volver a Cuba a trabajar ni a vivir ni nada. Y ese primer año que yo me voy de vacaciones a Cuba, paso un año y me voy un mes de vacaciones, pues ahí yo me siento con mi mamá y mi papá, que fue a los únicos que les dije que yo no iba a volver a Cuba, porque además me dio miedo. O sea, yo había decidido ya en el segundo año que volví a Cuba ya no ir de vacaciones, eran 3 años de la misión. Me despedí de toda mi familia en silencio, que fue muy difícil porque nadie sabía que yo no iba a volver. Y ese fue el momento cuando volví de vacaciones, que volví a tener contacto con Cuba, dije, no, esto no lo quiero definitivamente para mí. Y yo no voy a volver ya más a Cuba. Y ahí decidí, bueno, que formaría parte de la lista de los desertores. Cuando volví a Cuba de vacaciones fue ahí, sí. Tú tenías contacto con médicos que estaban en Venezuela, lo has mencionado ya varias veces. Estos médicos te contaban cómo era la situación de control ahí en Venezuela. O sea, había mucho más control sobre lo que hacían los médicos allí en Venezuela. Sí, a lo largo de mi vida profesional son muchos los médicos que han ido a Venezuela, pero además no me tocó porque cuando yo voy a salir de misión estaba como todo lo de Brasil en auge, digamos,
pero en Cuba hay como una ley establecida, no escrita, de que los médicos cuando salen de misión, a la primera misión que tienen que ir obligatoriamente es a Venezuela. Y después está autorizado a ir al resto de las misiones. Entonces sí, a lo largo de la vida he estado en contacto con muchos médicos que han estado en Venezuela y el control ahí sí era bien duro, sobre todo los primeros años, porque tenían toque de queda, hora de salida, hora de llegada, vivían 10, por ejemplo, en un apartamento y tenían que avisar absolutamente todos y cada uno de los pasos de la vida que llevaban. Les sacaban el pasaporte, tenían que informar, ahí sí, con quién se juntaban, dónde salían, con quién iban, no podían mezclarse con nacionales. Ahí sí, en Venezuela había una injerencia médica importante, porque era como que estaba el sistema de salud cubano y el sistema de seguridad completamente metidos en Venezuela. Toda la inflación de estadísticas que ha habido toda la vida en Cuba, todo el invento, la mentira de resultados, de logros, todo eso que hemos vivido toda la vida en Cuba, se traspasó 100%, exactamente igual a Venezuela. Entonces sí... O sea que ellos estaban, o sea, mentían sobre las estadísticas de los pacientes, de los procedimientos que se le hacían, de las dolencias que tenían a nivel médico. O sea, había una mentira ahí trasplantada. ¿Eso ocurría en Brasil también? En Brasil no, porque en Brasil no llegó a haber en ningún momento... esa injerencia médica, digamos. Eso quedó, ellos controlaban para dónde tú ibas, con quién, las personas que iban para cada lado y todo lo demás. Pero en Brasil no hubo injerencia médica, como digo yo, pero en Venezuela 100%. O sea, lo mismo, el mismo sistema de salud cubano fue reproducido exactamente igual en Venezuela. Y es muy difícil, en realidad... Esto que voy a decir es fuerte, pero es muy difícil. Cuesta que tú encuentres médicos que te cuenten realmente los horrores que se vivieron y que se viven todavía en las misiones médicas venezolanas y de otros países, exceptuando un poco a Brasil, porque no era igual, porque hubo eventos ahí que han rozado la pérdida de la ética, de la moral, de los valores, de lo que uno estudió y como médico. Entonces es complejo porque estamos hablando de, por ejemplo, en la misión Milagro de Terigion, por decir algo, grado 1, que no tenía criterio quirúrgico, pero fueron operados porque debía salir en una estadística que habías operado a un paciente con un Terigion de otro grado, por ejemplo. Entonces es difícil que un médico, tú logres que en cámara un médico admita los horrores que ahí se realizaron, pero estamos hablando de cosas realmente... como operar a alguien que no tenía criterio quirúrgico para que saliera en una estadística más. O inventar que alguien se operó, que no fue operado, pero había que escribir, la misión Milagro, mira cuántos pacientes operamos, por ejemplo. El régimen vende siempre el sistema de salud cubano como uno de los mejores sistemas del mundo, etcétera, el gran sistema de Cuba de la salud, que en los últimos tiempos se ha ido cayendo con los testimonios, con las imágenes que el mismo pueblo ha podido filtrar, sobre todo a los medios digitales. Vamos a compartir, Daisy, contigo este video desde el Hospital Centenario, que son imágenes que hablan por sí solas cuando bajan a una paciente recién operada. O sea, el régimen cubano presume que es una potencia médica gratuita, pero en la realidad, la actualidad, la realidad que captura este video dice otra historia. Vamos a verlo y comentarlo contigo, Daisy. Miren en las condiciones que bajan una operada de aquí del Centenario. Del Centenario, miren qué condiciones. Esto se ve nada más en este país. Este es el país que la potencia médica es gratis aquí. Miren esto.
sea, una persona recién operada la están bajando por una escalera, o sea, no prácticamente no hay ni camillas, ni ascensores, ni hay nada que para una persona que la acaban de operar. ¿Cómo te sientes tú siendo parte, habiendo sido parte de ese sistema de salud? También, como tú hablabas de el juramento hipocrático, el juramento que hacen los médicos de tener lealtad a salvar vidas, que eso es la vocación del médico, ¿no? Salvar vidas, ayudar personas, cuando son obligados en primer lugar, los médicos que están en Cuba, que son obligados a tratar de ayudar o de curar pacientes en condiciones prácticamente imposibles. Y por otro lado, cuando son obligados a mentir también sobre lo que está pasando con la medicina en Cuba. No, y lo peor de esto es que la gente cree que esto es algo moderno, de que esto está ocurriendo en Cuba en los últimos años. Y en realidad yo me gradué hace 10 años. Y ya yo me gradué con un sistema de salud caótico. Y vuelvo y te digo, nosotros los médicos cubanos todos rompemos todos el juramento hipocrático porque en Cuba nada es ético prácticamente, no hay medidas de higiene, no hay medidas de seguridad, no hay protocolos médicos que funcionen. No hay carencias de todos los tipos. Cuando ves después que estas misiones médicas habían insumos cubanos que nunca vimos en Cuba, en estos países, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta que hay carencias de todo tipo y es mentira. Es un sistema, es todo mentira. Las estadísticas son todas mentiras. No logran hacer una medicina real, exhaustiva, curativa, rehabilitadora con los pacientes. Entonces es muy difícil porque yo, por ejemplo, trabajaba en un consultorio médico donde tenía un diclofenac para toda la guardia médica, donde tenía una morfina para todos los pacientes que fueran, donde la enfermera te decía, no puedes ponerle tanto oxígeno. Hace 10 años hablamos, no puedes ponerle tanto oxígeno al paciente que viene, elige, a este sí, a este no. Entonces trabajar en eso es decepcionante, es doloroso, es triste. Uno hace un montón de cosas que no debería hacer para tratar de ayudar a los pacientes, cosas que en el mundo libre son barbaridades, horrores. Entonces cuando tú sales y te das cuenta de cómo se practica la medicina ahí y de las cosas que uno llega a hacer, te das cuenta que es todo una barbarie, es terrorífico, es como estar en una película de terror. Entonces es traumatizante y es triste a la vez. Daisé, ahora en los últimos semanas, meses, el régimen está achacando la situación médica en Cuba y la falta de electricidad y la imposibilidad de operar personas o de que niños mueran, etcétera. Le está achacando esto a la administración de Donald Trump. Y en lo que tú hablabas, tú decías, bueno, hace 10 años me gradué, hace 10 años comencé a practicar la medicina y hace 10 años las condiciones eran terribles igual. ¿Qué tú le dirías a esa gente que todavía cree que el problema de médico en Cuba tiene que ver algo con las políticas de la administración de Estados Unidos? No tiene nada que ver. O sea, el sistema de salud cubano está agonizando desde hace décadas. Yo estudié en condiciones ya bien difíciles. O sea, como paciente que fui antes de ser estudiante de medicina y antes de ser médico, la medicina cubana no funcionaba. O sea, yo recuerdo que yo era una niña y nosotros íbamos al médico llevándole al médico, a la enfermera y al de la recepción un regalito para que te atendiera. Porque si tú no llevabas eso para que te atendiera, tú no eras bien atendida. Y desde hace décadas los pacientes tienen que llevar sus propios recursos, o sea, sus propios insumos para atenderse, y desde hace décadas tenías que ver qué médico te podía atender y cuál no. O sea, no es administración Trump dependiente de lo que está ocurriendo en Cuba. Hay una crisis humanitaria, hay una crisis total en el sistema de salud público cubano desde hace décadas que no tiene nada que ver con la administración de Donald Trump. Y sí tiene que ver con la mala gestión, con los malos recursos y con la no importancia para nada
de la dictadura sobre lo que realmente hemos necesitado los cubanos. Entonces, no, que se informen. Bueno, ellos saben perfectamente que la raíz son ellos mismos. Ellos lo que deciden es utilizar los recursos del país para simplemente, o sea, para ellos, para sus propios objetivos que no tienen nada que ver con la mejoría del pueblo. En los minutos que nos quedan, quisiera que compartieras con nosotros un poco cuál ha sido tu experiencia como médico en Uruguay y pues qué rol tiene esta Asociación Civil de Cubanos Libres en Uruguay, de la cual eres parte. Mi experiencia ha sido muy bonita. Yo trabajaba en Brasil en una zona, en un consultorio que tenía, eran cosas muy básicas que tenía. Y imagínate que acá yo salgo a trabajar con un bolso, donde solo en ese bolso hay todo lo que no hay en una sala de un hospital cubano. Y así que imagínate que para mí yo no podía creer cuando tuve ese primer contacto con la medicina uruguaya. Muy agradecida con la oportunidad que he tenido en este país de ser y de vivir, profesionalmente hablando, todo lo que yo no pude ser ni vivir en mi país. La Asociación Cubana, ahora cambiando, ¿no? La Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay es una asociación política opositora al régimen, y lo que hacemos acá sobre todo es desde la asociación manifestarnos y tratar de visibilizar todo lo que podemos la situación que ocurre en nuestro país y la complicidad que ocurre en el resto de los países que históricamente han sostenido y oxigenado a la dictadura. Tenemos otros roles, por supuesto, de ayuda, de incorporación de migrantes a la sociedad uruguaya, pero sobre todo y básicamente lo más importante, el rol que tenemos es de manifestación, oposición y visibilización de la situación que ocurre en Cuba. Daisy, en estos minutos que nos quedan 3 minuticos o menos, quisiera que aprovecharas 2 minutos, me dice Teodiro, quisiera que aprovecharas y le enviaras un mensaje a esos cubanos que te escuchan, al pueblo cubano que te escucha. Bueno, al pueblo cubano, sobre todo al que está en Cuba y que nos está escuchando, bueno, mi mayor deseo de que podamos ser libres, que no se cansen y que continúen haciendo lo que ya están haciendo, despertar, manifestarse, mostrar su inconformidad de todas las maneras en la que puedan mostrarla, y que sepan que no están solos, que estamos nosotros acá para ser la voz de todos esos que no pueden hablar, ¿no? Que nosotros no vamos a parar de ser su voz, de visibilizar y de apoyar. Y a todos aquellos que todavía están con el régimen, pues que recuerden que son cubanos y que Cuba y nuestra república y nuestra nación no nació con la dictadura ni con la revolución cubana. Nosotros ya tenemos una historia, una identidad como cubanos que no va acompañado de la revolución y del comunismo. Entonces hay que ponerse del lado correcto de la historia, y para todos aquellos que todavía no están, pues que traten de despertar, igual que los represores, y que traten de entender que existe una Cuba libre por fuera de la dictadura y del comunismo. Y mucha fuerza y fe que pronto seremos libres más temprano que tarde. Muchísimas gracias a la doctora Daisy Zamora Fernández desde Uruguay, que ha compartido con nosotros estos minutos aquí en El Futuro es Ya, y pensando en ese futuro precisamente en libertad y todas las posibilidades que tiene la República de Cuba en su renacimiento. Gracias a Teudi Giró en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión, libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Mañana con prosperidad, sin miedo al amanecer. No más silencio obligado, no más rodillas al poder. Celebra ya que ya llegó, no digas no di basta, basta ya. Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti. No lo frenes, déjalo ir, el futuro es hoy, no mañana es aquí. Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti. No lo frenes, déjalo ir, el futuro es hoy, no mañana es aquí. Futuro sin basura, sin límites, sin impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer. Si caminas despierto, el cambio va a nacer, cambio va a nacer. El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya, el futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya, es ahora, es aquí.